Hola Bernat, muy buenas noches. Espero que a estas horas ya estés dormido y no estemos ocupando tiempo también que mereces con los brazos de Morfeo. Bueno, pues yo te agradezco mucho este novedoso sistema para poder entregar una actividad, que ciertamente fue un reto personal muy grande, pero me gusta mucho. Yo elegí el tema de los aspectos fundamentales de la crónica mestiza del siglo XVII porque es la que más llamó mi atención. Y quiero, antes de comenzar, decirte que haré uso de ciertas fichas bibliográficas para acudir a elementos solamente de hilación y no perder esta coherencia que se requiere en esta ponencia. Gracias. Bueno, pues como sabemos, el evento más importante que ocurre para efectos de Europa en la historia de su existencia es el del hallazgo o descubrimiento de América a finales del siglo XV. Es ahí donde los exploradores, los misioneros, los soldados mismos se enfrentan ante algo completamente desconocido que jamás habían visto, donde ni siquiera el imaginario europeo le puede dar cabida a algo tan novedoso. De ahí que al intentar escribir las crónicas, éstas estén absolutamente matizadas de fantasía, de ficción, porque claro, ¿de dónde parten? De ideas preconcebidas, de lo que escuchan, de lo que ven y no propiamente con nada más con estos ojos, sino con estos ojos de las ideas que ya platico. Sin embargo, son precursores importantes de una etapa crucial, la etapa literaria llamada novohispana, propia ya del siglo XVI, siglo en el que, por cierto, ocurren importantísimos cambios, los cambios sustanciales en términos políticos, sociales, económicos, no digamos los choques tan fuertes de culturas y religiones que se dan a lo largo de este siglo XVI. Y bueno, para entrar mayormente en materia de literatura hispanoamericana propiamente dicha, esta comienza verdaderamente con los escritos de los nativos en la lengua importada, el castellano, pero también con la lengua autóctona. Y bueno, es aquí cuando los informantes, digámoslo así, de la memoria colectiva dejan de serlo para ahora ocupar un rol de autores verdaderos, no solamente materiales, sino de autores intelectuales que comienzan a dar vida ya a un cuerpo literario, a un texto que además tiene un grado de complejidad y que tiene un elemento sumamente importante, el hibridismo, que no es otra cosa más que la fusión del discurso narrativo europeo con el discurso narrativo autóctono, cosa que encuentro por demás fascinante. Y aquí como resultado entonces la bien llamada crónica mestiza, por cierto, cuya acepción no propiamente refiere nada más a la etnia o no está sujeta a la etnicidad de los autores, porque bien pueden ser estos españoles, mestizos e incluso indígenas. El requisito indispensable, por así decirlo, es que contengan este elemento híbrido. Hoy es menester hablar a detalle de la crónica mestiza de mayor auge, que es precisamente la del siglo XVII, y que para ubicarla perfectamente dentro del contexto es la que se escribe, como ya dije, en español o bien en una lengua autóctona y que refiere netamente a temas, acontecimientos que ocurren en América, a diferencia de la crónica europea, cuya percepción es completamente ajena, distante, remota al pensamiento indígena. Y por tercer factor encontramos a la crónica indígena, ahora sí, que no es más que la transcripción de los relatos orales de los indígenas y que podría tener ciertas dosis, pero yo creo que muy pequeñas, de quienes compilaron esos textos e hicieron la transcripción. Y bueno, pues ahora sí, para ahondar en lo que a crónica mestiza refiere, vale mencionar que comparada con la del siglo XVI, esta encuentra o se caracteriza por una mayor profundidad, por una mayor reflexión, por una sed de conocimiento, por una historiografía mucho más amplia y aunque deja a un ladito la aventura que ya existía en las crónicas que le preceden del siglo XVI, tiene ahora mayor amplitud, mayor visión y sin duda trae matices ya de una crítica historiográfica interna que a la postre seguramente quiere tener también una función enciclopédica. Y bueno, no deja de todas maneras, y eso es importante mencionarlo, de tener estos tintes pasionales que se daban en el siglo XVI, sí se trasladan al XVII, nada más que ahora el XVII se puede definir como una relectura del XVI, pero insisto, con mayor cultura,
con mayor establecimiento, con mayor objetividad y estudio. Bueno, durante la colonia, el predominio de los mestizos, es un concepto que por cierto quiero mencionar, encuentra su origen etimológico en el latín mixticus, que significa mezclado y cuyo significado durante este periodo de la colonia no refiere a otra cosa más que al individuo, resultado o producto de la mezcla de una india con un blanco. Y es este mestizaje el que posibilita el origen de una voz narrativa nueva y sobre todo propia. Las crónicas mestizas, como sabemos, refieren en un amplio sentido a la historia y a la historia principalmente de Perú y de México, que son puntos o centros de poder colonial que además fueron importantes capitales indígenas. Pero vamos a definir un poco más esa historia desde los tres ángulos importantes. El diacrónico, con la historia de los orígenes míticos, de la fundación de los estados y de la misma invasión española. El ángulo sincrónico, con la descripción ya detallada de los rituales o de los sistemas y actividades políticas, económicas, sociales, etcétera, y del ángulo cíclico, que refiere, por ejemplo, al calendario azteca, mexicano, o al ciclo agrícola del Perú, que son muy importantes. Bueno, pues con enfoque ahora sí en quien es considerado quizá el primer historiador americano de las Américas y además el mejor prosista de la Hispanoamérica colonial, yo quiero hacer alusión específica al Inca Garcilaso de la Vega, nombre que por cierto adopta seguramente en aras o con esa sed de encontrar su identidad y con una decisión propia, obviamente, porque su nombre de pila es Gómez Suárez de Figueroa, que nace en la preciosa ciudad de Cusco, misma que tengo el gusto de conocer, y nace en el año 1539. Él es, yo creo, el más célebre ponente, el más célebre representante de la creación literaria mestiza. Es una figura canónica que expone a través de su obra, que por cierto corresponde a los últimos 30 años de su vida, pese a que habla en ella desde su niñez, por los recuerdos de la infancia que tiene, muestra esta intensidad, vamos a llamar dramática, que quizá hoy no entendemos, pero es esa intensidad que suponía esta disyuntiva que surge a efecto de nacer mestizo. Debió haber sido sumamente complicado, inclusive en la psique, poder concebir esta dualidad. En virtud de su herencia, de la educación, lógicamente posee una exquisita sensibilidad para representar los motivos que alentaron tanto a los conquistadores como también entender la naturaleza de los, vamos a llamarlos conquistados, los dominados. En el Inca encontramos los sueños característicos del hombre renacentista, una expresión de intelectualidad con una vocación universal. Claro, todo esto virtudes adscritas ahora a un americano. Los comentarios reales, una obra fundamental para la literatura peruana, pero también para la castellana. Es publicado a principios del siglo XVII y posee una clara finura que denota un perfecto dominio del castellano y donde se mezcla historia, se mezcla leyenda, se combinan viejas tradiciones que él escuchaba cuando niño en el hogar materno y entonces es cuando evoca esta civilización incaica con una sensibilidad de verdad admirable y en donde sin duda alguna destaca el valor de ser mestizo, nunca como algo vergonzoso, pernicioso o mucho menos pecaminoso. De aquí que tenga cabida un comentario que el mismo Garcilaso, el Inca Garcilaso, hace en su crónica, hoy considerada, por cierto, como la Biblia del Perú, y cito textualmente: a los hijos de español y de India, o de indio y española nos llaman mestizos por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Aunque en Indias, si a uno de ellos le dicen sois un mestizo, lo toman por menosprecio. Cierro la cita. Tras vivir por largo tiempo en la metrópoli, en España, el Inca Garcilaso reconstruye a través de la palabra escrita su pasado incaico, del cual se siente orgulloso. Ciertamente lo enaltece y considera como una digna parte de su origen. Cabe mencionar que, como sabemos, el Inca Garcilaso es hijo de un caballero español y una señora de linaje incaico, de una princesa. Así entiende que es una honra la que le otorga su condición de mestizo y su texto deja ver que esta virtud no es privativa de una nación o de otra, sino es sencillamente abierta.
De ahí que también haya un elemento retórico que encontré muy interesante en la obra y que no tiene este matiz racial que podríamos encontrar en el común denominador de las crónicas mestizas. Y lo cito textualmente. Lo mejor que nos ha pasado a las Indias se nos olvidaba, que son los españoles y los negros, que después acá han llevado para servirse de ellos, que tampoco había antes de aquella mi tierra, en aquella mi tierra. De estas dos naciones se han hecho allá otras, mezcladas de todas las maneras. Cierro la cita. La obra ha sido considerada, por cierto, por ejemplo, por Menéndez y Pelayo, como el libro más genuinamente americano en el que verdaderamente ha quedado un reflejo del alma de las razones vencidas. Cita textual. Los comentarios reales rebasan las características de una obra histórica porque en ellos está presente este discurso novelado con matices personales como el autor, sus sentimientos, él modela los personajes, las circunstancias y le da un enaltecimiento absoluto y digno al héroe incaico, a los acontecimientos de heroicidad, y es por eso que quizá ha trascendido y ha perdurado tanto, porque tiene un hondo humanismo en su obra contenido. Es evidente, como hemos visto, que el grado del Inca Garcilaso de la Vega y de muchos, por cierto, autores mestizos, criollos e inclusive indígenas como Guamán Poma de Ayala es muy elevado, inclusive equiparable o quizá hasta mayor al de muchos colonizadores españoles. También es claro que, digamos, Guamán, Poma de Ayala y Garcilaso, el Inca Garcilaso, por supuesto con subjetividades completamente distintas, con razonamientos completamente diferentes dados sus bagajes, pero los dos escriben para ser leídos ciertamente por la élite imperial española, de eso no cabe duda. Se sabe que el Inca Garcilaso consultó a testigos de los hechos, revisó archivos, creó una narración verdaderamente objetiva, verdaderamente compilada y que actualmente estudiamos. Y esto es curioso porque lo estudiamos por dos lados. En el lado humanista, con la historia, y en el lado de las artes, con la literatura. O sea que tiene esta característica dual, esta virtud de ser leído desde ambos ángulos. La obra del Inca Garcilaso no solamente representa la literatura peruana como tal, sino hay que reconocer que es reflejo del espíritu americano que comienza a fraguarse desde ese momento. Tan es así que es sabido que algunos libertadores de América hacen uso de esta obra como un estandarte, como una representación emblemática de lo que creen. La funcionalidad de las crónicas mestizas, qué mejor que con el ejemplo que hoy cito del Inca Garcilaso de la Vega, está sujeta de una manera particular a la relación que existe entre el autor, el texto, las condiciones políticas, los fines religiosos, económicos, sociales que yacen de fondo y que quizá no podemos ver en la superficie. Los destinatarios oficiales también son un factor, la misma difusión de la obra, todo tiene un matiz que vuelve a caer un poco en la subjetividad. Bueno, para concluir, yo quiero comentar que las crónicas mestizas, como brevemente hemos podido ver, no tienen una función netamente histórica o netamente antropológica, sino creo más bien que tienen una función global, integral, social. Esto es algo que hace de las crónicas mestizas particularmente, algo muy interesante. Y bueno, filosofando un poco, yo creo que es menester exponer aquí que el mestizaje tiene este carácter conciliador. Permite mirar al pasado, ver el futuro y permanecer con esta conciliación inherente en su rol de dos mundos. Visto así, la crónica mestiza puede ser en realidad la primera creación intelectual propiamente latinoamericana, si lo vemos desde un punto de vista objetivo. Desde luego está alimentado por fuentes europeas y por muchos elementos todavía rescatables y rescatados de las culturas precolombinas. El nacionalismo es universal, pero tiene este afán de no utilizar muchos parámetros foráneos y tiende a entender a la realidad, tiende a aceptarla e inclusive tiende como a perdonarla, por así decirlo. Gracias a este acto es la corriente que con mayor facilidad y más tiempo ha dirigido a los destinos de la nación. Y esto lo podemos ver inclusive en Vargas Llosa,
Gabriel García Márquez y el mismo Carlos Fuentes, que se consideran mestizos y que gracias a esta inspiración de las crónicas mestizas, pues nos han regalado sus obras. Muchas gracias, Bernat, aprendí mucho, te mando un fuerte abrazo y nuevamente pues reitero lo atractivo que fue realizar esta actividad. Buenas noches o buenos días para ti según sea el caso.